buenas noches. Vamos contando un poco acerca de el autor y el expositor invitado. Fernando Cruz Cronfli nació en el 43 en Buga, es doctor en Derecho y en Ciencias Políticas de la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá, y en el 96 la Universidad del Valle le otorgó el título de doctor honoris causa en literatura. Fue profesor, obviamente, de Derecho y de Ciencias Sociales en la Universidad de Santiago de Cali, y sé que ha trabajado también en algunas cosas en departamentos de literatura. Es conocido sobre todo como ensayista y novelista, a pesar de que bueno, tiene escritos sobre cuestiones ligadas al derecho y estas cosas. La sombrilla planetaria es su primer libro de ensayos del 91, Amapolas al vapor del 96 y La tierra que atardece del 99, son 3 libros de ensayo de Cruz Cronfli. Sus novelas, unas 8 novelas, han sido publicadas a partir de 1980. Falleva fue su primera novela del 80. Las alabanzas y los acechos también fue publicada en el 80. La hora del sueño en el 84. La ceniza del libertador, quizás su novela más conocida, diría yo, del 87. La última noche de Antonio Ricaurte del 97. El embarcadero de los incurables es del 98, La tierra que atardece, bueno, es su libro de ensayos del 98, y su última novela, ya supongo que Iván me corregirá, es La caravana de Gardel, que publicó en el 99, pero mentiras, él publicó algo después. Sí, 98, en el 97 y en el 98, en el 98 publica 2 novelas, La caravana de Gardel y El embarcadero de los incurables. Deja de publicar durante 10 años y hace 2 años publicó el mismo año también 2 novelas, El destierro y Los perros infieles, la última. Entonces están en esas, básicamente. Vale, como pueden ver, nuestro invitado de hoy es una persona que conoce muy bien tanto la obra ensayística como la obra narrativa de Cruz Cronfli, y va a ser de mucha ayuda para la lectura de esta novela, que supongo implica cierto esfuerzo por su forma particular. Nuestro invitado Iván Padilla es profesor del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional, colega, trabaja fundamentalmente el área de literatura europea, particularmente se ocupa del siglo XVIII, aunque bueno, se ha ocupado del XIX, del XX, también del siglo XVII y XVI, y trabaja también en el área de teoría literaria. Es un profesor que, como ustedes, bueno, ya lo van a ver, conoce muy bien la obra de Cruz Cronfli. Lo que nos ha pedido Iván para esta sesión es va a ser una exposición pues que ha preparado con la lectura de algunos fragmentos sobre la novela, y posteriormente pues entablaremos un diálogo ya sobre puntos específicos. Entonces los dejo con Iván. Bueno, esto funciona así, sí. Bueno, entonces, bueno, digamos que yo soy un lector más bien de pura pasión de la literatura colombiana del siglo XX y básicamente la literatura contemporánea. Ya hace algunos años vengo leyendo y digamos que le he seguido la huella a varios autores que me gustan del llamado post-boom, después de García Márquez, y entre ellos me parece que Fernando Cruz Cronfli ha sido un autor muy descuidado por la crítica colombiana. Entonces, digamos que he leído sus ensayos, primero porque me parecen que aportan una serie de conceptos útiles para la crítica literaria en Colombia, y tercero, pues he seguido más o menos su obra narrativa, sus libros de cuentos y sus novelas. Entonces estoy, digamos, como más o menos empapado de qué hace Fernando Cruz Cronfli. Entonces, digamos que como sé que es un novelista poco conocido, no sé si ustedes ya conocían el nombre de Fernando Cruz Cronfli antes de inscribirse en este curso. Entonces sé también, pues porque por la manera como lo he leído, que sus novelas son poco comerciales, ¿cierto? Son novelas que presentan cierta densidad, muchas veces difíciles de entrar, ¿no? Para un lector un poco desprevenido, cuesta trabajo
a veces descifrar sus estrategias narrativas, y entonces pues digamos que eso implica también que no muchos lectores peguen en la lectura. Y también hay un problema adicional, son novelas que han sido editadas una vez y no han vuelto a ser reeditadas, entonces es casi que difícil encontrar sus textos. Están en las bibliotecas, en la red de bibliotecas de Bogotá, pero no se encuentran en librerías. Yo personalmente, digamos que las que tengo son clones, ¿no?, hechos pues así, esas ediciones piratas que hacen hoy en las fotocopiadoras, pues porque es imposible encontrar sus obras. Entonces, para esta charla, pues yo no sé cómo arrancaron ustedes en la lectura del Embarcadero de los Incurables. No sé si ustedes quisieran hacer inicialmente algunos comentarios me gustaría saber pues cómo se enfrentaron a esa novela que pues mandamos ya hace una semana o 2 semanas en PDF, o prefieren que yo empiece más bien en mi charla directamente. Entonces, si ustedes tienen algún comentario antes, o no sé si les interesa ese tipo, digamos, de interacción antes de empezar, pues porque sé que son novelas densas, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, bueno, entonces yo preparé una charla en la que trataré de darles algunas herramientas para que ustedes puedan entrar en el tipo de narrativa que elabora Fernando Cruz Cronfli, el tipo de narrativa que propone digamos, en la nueva narrativa colombiana después de García Márquez. Como decía William, su primera novela, Faleva Cámara Ardiente, es una novela escrita en el 79, premio Ciudad de Bilbao, y después creo que Fernando Cruz Cronfli no ha vuelto a tener premios, digamos así, internacionales. Ha sido más bien un escritor de esos marginales que busca, inicialmente Norma publicó sus novelas, pero como no le funcionaban, dejó de editarlo durante 10 años y pues ha decidido cambiar de editores. Entonces, yo organicé, le di un título a mi conferencia y tengo 4 apartes. El título de la conferencia es La narrativa de la desesperanza, el embarcadero de los incurables de Fernando Cruz Cronfli, y tengo más o menos 4 apartes. Una introducción en la que trato de introducirlos, valga la redundancia, a lo que yo entiendo por la narrativa de la desesperanza. Una primera parte que titulo Viajes hacia el interior, en la que busco explicarles más o menos algunos aspectos de las técnicas narrativas de Fernando Cruz Cronfli como para facilitar la entrada en esas novelas. Una segunda parte que titulo La desesperanza, un mal histórico producto de la modernidad, y básicamente ahí establezco un paralelo para más o menos ver de dónde viene esa problemática de la desesperanza. Y la tercera, condición de transeúntes e intrascendencia, y aquí en esta parte ya entro, digamos, como directamente en el análisis del embarcadero de los incurables. Entonces, el punto de partida voy a leer unos apartes, a explicar otros, para que ustedes me puedan seguir. El punto de partida de la ficción novelesca en las novelas de Fernando Cruz Cronfli es la conciencia de la desesperanza. La trama de sus novelas, lejos de privilegiar la intriga y las peripecias, las debilita y se vuelca hacia el interior. Se ubica en un lugar donde la experiencia y la subjetividad de los protagonistas se confronta con la cultura y el sentir de un momento dado de la historia. Sin excepción, sus personajes aparecen como síntesis, representación o evaluación artística de la sensibilidad, de los valores y del espíritu de una época. Por lo general, sus novelas se fundamentan en la trama existencial de los personajes protagonistas, en la certeza que ellos tienen de su intrascendencia, en la convicción de su fracaso y sobre todo en la inminencia de la muerte. En las páginas iniciales, los incipits de sus novelas, por lo general se enuncian sus personajes, ya sea Simón Bolívar en La ceniza del Libertador, o personajes anónimos como Arturo Rendón en La caravana de Gardel, o Uldarico
en Faleva y en el Embarcadero, todos exponen su desesperanza y desencanto, sus miserias. En tanto protagonistas aparecen prisioneros de sus propios recuerdos, atrapados en los laberintos de la memoria, alucinan, deliran y en su trasegar, ya sea breve como en el Embarcadero Los Incurables, una noche del viernes, viajes de algunos días como en la Ceniza del Libertador o en la Caravana del Gardel, todos expresan su propia agonía. Todos experimentan sus vidas a través del filtro de la desesperanza, convencidos de que lo único que les espera es la muerte y el olvido. Incluso Simón Bolívar, personaje histórico convertido en metáfora de la condición humana, en su lucidez experimenta un profundo desengaño y afirma el sinsentido de la existencia y la certeza de su muerte. En su caso, para nada sirvieron el poder y la gloria, sus batallas y grandes ideales, razón por la cual en el ocaso de su vida busca al mar, cito una parte de la novela, para vomitar allí sus humores y partir para siempre. Los personajes de Cruz Cronfli habitan, como él los llama en la Caravana de Gardel, tierras de sombras, tristes, tierras del crimen, o en su defecto ciudades anónimas, junglas de concreto y neón, mares de ruido, centros del vértigo y la velocidad, todos estos lugares regidos por códigos y convenciones culturales acumulados de todos los tiempos históricos. Las relaciones de amor-odio, traición, desamor o simplemente de envidia rigen todas las instancias de la vida configurada en sus universos novelescos. Para él, gran parte de estas relaciones es el resultado de un proceso histórico particular en el cual los seres que los habitan han acumulado el sincretismo mágico-religioso premoderno, algunos valores modernos y ahora en sus novelas más recientes las modas y el sentir de la nueva era posmoderna. Este hibridaje cultural hace que sus personajes aparezcan dominados por terribles fuerzas psicológicas que provienen de sangrientos mitos arcaicos que subyacen en explicaciones aparentemente racionales. El odio, los celos, el resentimiento, la envidia, la sed de venganza dominan sus relatos. La actitud novelesca de Cronfli se adhiere al espíritu crítico y autocrítico moderno y paradójicamente pone en la mira de su intención estética la crisis de los relatos sobre los cuales se construyó lo moderno. Básicamente el relato de la historia, la idea del progreso y el mito de la razón. Tal como lo deja observar en sus libros de ensayos, en La sombrilla planetaria del 94, La tierra que atardece del 98 y en el último de 2007 en La derrota de la luz, se ha propuesto escudriñar en los lados oscuros, perversos, si se quiere ver así, de los mitos modernos. Sin ser antiprogresista o retrógrado, en su escritura el progreso, la igualdad, la libertad, la fraternidad y el culto de la individualidad, entre otros valores, son confrontados hasta revelar el alto precio que la civilización occidental ha pagado por creer de manera desmedida en ellos. Cruz Cronfli es un hijo intelectual de la Ilustración, que ante el fracaso de las teorías sociales, ya sean filosóficas, históricas, sociológicas, en sus intentos por explicar la conducta de los seres humanos, ha decidido evaluar los embates del sentir posmoderno. Se trata de un intelectual que se resiste a perder su mayoría de edad en el sentido kantiano, el sentido crítico propio del sujeto moderno, y ha decidido no renunciar a la particular mirada que la literatura puede lanzar sobre estos problemas. Es un convencido de que solamente la literatura puede aclarar algunos problemas contemporáneos. Esta coherente toma de posición se observa en el rechazo tajante de la literatura de consumo y de los temas de moda como narcotráfico, sicariato, violencia sensacionalista, guerrilla, paramilitarismo, etc. A pesar de algunos premios, como escritor, Cruz Cronfli no ha gozado de los beneficios de la publicidad y por ser poco comerciales, sus novelas no han sido reeditadas. Dicha actitud es evidente en toda su obra, tanto en sus novelas como en sus ensayos. Refugiado en la academia, Cruz Cronfli se ha propuesto evaluar artísticamente la situación del sujeto latinoamericano de fin del siglo XX en la crisis de los mitos modernos. Entonces, la primera parte
que titulo Viajes hacia el interior, la conciencia ante la crisis de la modernidad. Aquí busco exponerle algunos tics técnicos, digamos, narrativos de Cruz Cronfli. En sus novelas, por lo general, Cruz Cronfli configura un narrador omnisciente y externo, especie de autor-creador presente en el texto, pero ajeno a la acción. Esto le permite configurar dos tipos de distanciamientos críticos. Primero, el del autor empírico, de Fernando Cruz Cronfli, frente a la voz narrativa y los personajes. Y segundo, entre el narrador, normalmente un narrador que asume una actitud crítica, y los personajes. Esas tres instancias narrativas se diferencian fácilmente en sus novelas. Estas tres instancias narrativas son fáciles de identificar en Faleva Cámara Ardiente, La ceniza del Libertador, La ceremonia de la soledad, El embarcadero de los incurables, La caravana de Gardel. La función del autor creador es la de organizar el universo ficcional, no obstante, la tercera persona omnisciente es más que una solución formal, sintáctica o retórica para referir una historia sin compromiso histórico alguno. En su caso, la omnisciencia adquiere significado, pues se trata de introducir una actitud intelectual, una conciencia axiológica, lúcida, al tanto de los problemas y del caos del mundo contemporáneo, cuyos valores contrastan precisamente con la moral, tendencias, sentires y discursos oficiales comúnmente aceptados. El narrador de las novelas de Cruz Cronfli está estableciendo siempre una relación de tensión muy problemática con los valores contemporáneos. Sin confundirse con los personajes y sobre todo sin asumir las características de un yo testimonial, sin limitarse a comentar la acción o a introducir problemas prosaicos de reflexión, la voz narrativa omnisciente de las novelas de Cronfli representa un modo de percibir, sentir y vivir la contemporaneidad. El Cruz Cronfli prefiere hablar de contemporaneidad y no de posmodernidad. Es decir, no se trata de una conciencia que se sustrae de la vida, sino por el contrario de alguien que se integra a ella expresando la manera como los problemas que afectan a sus personajes también perturban su existencia. Cruz Cronfli comparte en muchas de sus novelas ese punto de vista del personaje de narrador y personaje comparten esos puntos de vista. Ante la necesidad de mirar hacia el interior, de indagar en los sentimientos que condicionan el actuar de los seres humanos y determinan la historia, se trata de una omnisciencia que progresivamente se debilita, restándole importancia a los juicios, comentarios del narrador y análisis conceptuales. Esta estrategia narrativa se consolida con el uso exacerbado del estilo indirecto a la manera de Flaubert y luego de Proust, Kafka y otros. El descubrimiento flaubertino, con sus respectivas diferencias, le permite a Cruz Cronfli desdibujar los límites entre la voz del narrador y el pensamiento de los personajes, hecho que trae consigo la interiorización de la intriga y la multiplicación de los puntos de focalización del relato. Sin embargo, a diferencia de Flaubert, por el hecho de sentirse afectado por los mismos problemas, el narrador de Cruz Cronfli, sin eliminar la relación irónica propia del pacto novelesco, se deshace del tono sarcástico y satírico de la actitud novelesca de Flaubert y se solidariza con los personajes. A estas características se suman la utilización de viejos recursos como el juego de la memoria y el viaje. Más que temas, esta dupla inseparable aparece como elemento constitutivo de la estructura de sus relatos. Se perfila como un elemento retórico composicional y de soporte de la axiología que los organiza. Esta estrategia le permite establecer contrapuntos narrativos no solamente de voces o puntos de focalización, sino también de tiempos y espacios. A la manera de Proust, en las maneras de Cruz Cronfli, la memoria involuntaria o rememoración no consciente, como la llama Proust, enlaza una sensación del presente con un recuerdo del pasado. Indirectamente, el recuerdo enriquece la percepción de la realidad presente cuando la conciencia da rienda suelta a procesos involuntarios de la mente. En Faleva Cámara Ardiente, por ejemplo, el ejercicio de la memoria se convierte en viaje,
Magistralmente el narrador deja entender que los protagonistas, Uldarico, Mariana, Pánfilo y Pensilvania, no se desplazan, que su viaje es al pasado, a sus recuerdos de infancia, a la adolescencia, a la casa de la infancia, a las callecitas convertidas en avenidas, al barrio demolido y convertido en urbanización, a las discotecas, libros, películas, etcétera. Para desplazarse en esta novela basta simplemente mirar a través de la ventana. Las ciudades, Cali por ejemplo en esta novela, las ciudades que transitan los personajes son espacios subjetivos. A Cruz Cronfli no le interesa dar la sensación de que físicamente se están desplazando por las ciudades. Se trata de espacios subjetivos donde alguna vez entrecruzaron sus vidas, ciudades vividas nostálgicamente. En esta primera novela, Cruz Cronfli decide abandonar la objetividad de las formas narrativas naturalistas realistas, del discurso racional lógicamente organizado, y volcarse hacia el interior e indagar en los motivos íntimos que determinan el comportamiento humano. La memoria, las evocaciones, los recuerdos, los sueños, incluso la locura, se apoderan de la trama novelesca y la organizan privilegiando la subjetividad de los personajes. Una voz omnisciente orquesta las cuatro voces que se agolpan, chocan, contrapuntean y dejan al descubierto sus miedos, aspiraciones y deseos, sus desaforados instintos sexuales, su alegría, pero también la certeza del sinsentido. En otras novelas, el viaje o el desplazamiento, por el hecho de ser físico, vivido en el presente de la acción, implica un viaje por paisajes abrumadoramente bellos pero tristes, ensangrentados, por ciudades caóticas y a la vez viaje al pasado, a recuerdos desordenados, a una vida fragmentada en la que la memoria y el olvido se disputan para descubrirle a los protagonistas su condición de seres vacíos, leves, sin peso, como diría Kundera. Es el caso de La ceniza del Libertador, El embarcadero de los incurables y La caravana de Gardel. Novelas en las que el viaje se convierte en metáfora de la vida, de la existencia de cada uno de ellos, en búsqueda del sentido. Dependiendo de la lucidez de cada protagonista, el viaje puede ser hacia la muerte y o a la nada, hacia la nada, o un regreso mental simplemente al origen antes de la muerte, como es el caso de Uldarico en Faleva. De hecho, cuando se entra en el embarcadero de los incurables, como lectores nos preguntamos quién piensa, el narrador o el personaje. Sin caer en la novela tipo corriente de la conciencia, Cruz Cronfli pone al lector en contacto con lo que piensa Uldarico. De esta manera indica que la trama se ha interiorizado, que el interés del relato se concentra en el interior, en la conciencia del personaje, en sus vivencias individuales, en la intimidad de sus desencantos y desilusiones, en la manera como experimenta y verbaliza su mundo, su presente y su pasado, en la forma como confronta los embates de una sociedad entregada al delirio de la razón instrumentalizada. A diferencia del narrador omnisciente de La caravana de Gardel, por ejemplo, al eliminar los comentarios y secuencias narrativas y descriptivas típicas del relato naturalista y sobre todo al abandonar toda pretensión de objetividad exterior, incluso ensayística, reflexiones sobre la modernidad, por ejemplo, en El embarcadero de los incurables, Cruz Cronfli concibe una novela de corte fenoménico en el que el yo axiológico del personaje se constituye en origen de una evaluación del mundo y del ser. En esta novela, un dijo o un pensó es como lo más recurrente para unir el discurso en directo libre, ¿no? No sabemos quién piensa al inicio, pero eso se está uniendo con un dijo, pensó y se incluye directamente. Un dijo o un pensó sin indicación de comillas bastan para indicar no tanto la transición de un punto de focalización a otro, sino que la subjetividad del narrador y el personaje se confunden. De manera ambigua, tal vez con la intención de remecer al lector, el narrador no reproduce las palabras del personaje, sino que adopta su perspectiva, como si se fundieran no sus psicologías, sino sus axiologías, como si desde sus respectivas intimidades asumieran actitudes afines
ante los mismos fenómenos como si los angustiaran los mismos problemas. Voy a leerles una cita de la página 10, no sé si se puede poner en pantalla la página 10. Dice la cita, ahí está bien: la gran alfombra del fracaso, dijo, la certeza de que detrás de todo existe un movimiento infinito y que en consecuencia ni las piedras perduran. La sensación que todo en el mundo ha sido puesto en circulación, que nada se sostiene por sí mismo y que antes de cualquier parpadeo todo habrá de ser hundido en la profundidad del fango, la estúpida alfombra del ser y el olvido, dijo. ¿A quién pertenece la reflexión inserta entre las dos frases exclamativas? Observen cómo está construido el párrafo para que ustedes entiendan directamente el uso del discurso indirecto, ¿no? Sin comillas, está eliminado completamente. ¿A quién pertenece la reflexión inserta entre las dos frases exclamativas? ¿Qué distancia existe entre lo que piensa el personaje y lo que piensa el narrador? No se trata entonces de dar cuenta de la realidad objetiva externa, sino de la realidad mental, interior, íntima del movimiento de la conciencia, como dice Vargas Llosa, antes o sin necesidad de que se convierta en expresión oral, a lo que yo agregaría antes de que adquiera la forma impuesta por la lógica racional, la casualidad lineal, incapaz de dar cuenta de las motivaciones íntimas de la experiencia humana, de los móviles reales de la conducta del ser. La escritura de Cruz Cronfly, con todos sus rasgos estilísticos, parece aspirar a dar cuenta de esos aspectos irracionales, instintivos, inexplicables desde el punto de vista sociológico, antropológico o histórico, que a pesar de todo perviven en el sujeto moderno y posmoderno. Junto con novelas como Sin Remedio, El Río del Tiempo, todas las novelas de Vallejo, ¿no? Son novelas del yo, La Virgen de los Sicarios, Para antes del olvido, Asuntos de un hidalgo disoluto, Señor que no conoce la luna, En el ejero, Los ejércitos, Memorias de un hombre feliz, entre otras que expresan la necesidad de mirar hacia el interior, de indagar en el sentido que las cosas y los hechos adquieren en la conciencia de los individuos. Las de Cruz Cronfly representan una de las alternativas más importantes de la narrativa colombiana contemporánea o del llamado post-boom. A inicios de la década de los 90, después de haber publicado Faleva, Cámara Ardiente, Las alabanzas y los acechos, La obra del sueño, Las cenizas libertadoras y la ceremonia de la soledad, consciente de que su vida literaria se había iniciado bajo la dictadura del realismo mágico, en un ensayo breve sobre el realismo maravilloso y sus precursores en América Latina, en la conclusión, Cruz Cronfly esboza aquello que podríamos interpretar como su toma de posición frente a la norma estética dominante entonces en Colombia y Latinoamérica. Al igual que otros escritores de su generación, Vallejo, Caballero, Abad Faciolince, Jaramillo Agudelo, Rosero, el autor del Embarcadero de los Incurables sintió la necesidad de marcar los deslindes de su narrativa de la del boom, fundamentada en paradigmas como la América mágica o la América mestiza. Sin dejar de reconocer que América Latina, cito, había producido una literatura de extraordinaria significación universal y se había abierto a espacios y mercados antes inimaginables, Cruz Cronfly declara que esa expectativa y demanda en torno a lo exótico, si bien daba a nuestra literatura cualidades auténticas, al mismo tiempo introducía molestas connotaciones neocoloniales que ya es hora de comenzar a poner sobre la tabla con toda claridad. Según él, cito, el mito se agotaba como recurso y las leyendas indígenas acabadas de sacar del horno con su perfume de tierra reciente ya no daban para más. Constatar este hecho le permite ubicar su proyecto estético, aunque sin definir aún, en una tendencia o movimiento distinto que diera cuenta del mismo hombre latinoamericano, pero inserto en las grandes urbes, afirma él, puesto que se trata de algo distinto al de la década del 60. Dice, cito, voy a leerles una larga cita de final del ensayo: el gran coletazo del realismo mágico se está extinguiendo. Hemos quedado con una tradición extraordinariamente enriquecida y valiosa, pero es hora de comenzar a pensar en los grandes dramas del hombre de hoy, en los grandes mitos contemporáneos, en lo que en su lenguaje Milan Kundera denominan las grandes paradojas terminales de nuestro tiempo,
la relación del hombre con la historia y las estructuras a las que parece pertenecer, el poder y la significación de la casualidad y el azar en medio de estas estructuras, la significación paradojal del amor en libertad y las pérdidas irreparables que esa libertad podría arrastrar consigo. En fin, los grandes dramas y paradojas de nuestro tiempo. Ese es el reto que proponemos para la literatura posterior al realismo maravilloso. Este tipo de manifiesto permite observar por qué en su narrativa y ensayística ha decidido evaluar la situación de los latinoamericanos en las circunstancias de aquello que él llama la planetización, es decir, la era en que las identidades se desdibujan dando lugar a la aparición de una nueva especie que él denomina el hombre estándar. Cruz Cronfly se ha propuesto evaluar la sociedad colombiana latinoamericana lanzada a la dinámica del consumo, del sentir posmoderno, la crisis o el fracaso de los mitos modernos, en particular aquellos que entendieron al ser humano como un ser perfectible, capaz de constituirse en un sujeto responsable y autónomo. Sin duda alguna, nuestro autor encara estos problemas no de manera aislada y salpicados de cierto color local, sino en el amplio marco del sentir o del espíritu posmoderno universal. Veamos entonces cómo en el embarcadero de los incurables, sin conceptualizaciones de ningún tipo, Cruz Cronfly evalúa la situación del hombre contemporáneo en las urbes posmodernas, en particular la de aquellos que en algún momento de sus vidas se entendieron como sujetos modernos, en el sentido instituido por la Ilustración. Por lo general, los personajes de Cruz Cronfly tienen ciertos rasgos intelectuales que permiten entenderlos como sujetos modernos en el sentido amplio de la palabra. Paso a la segunda parte, la desesperanza, un mal histórico, producto de la modernidad. Antes de seguir adelante, es preciso decir que la desesperanza, en tanto problema existencial convertido en tema literario, no es exclusividad de la narrativa de Fernando Cruz Cronfly. Si consideramos lo dicho por Álvaro Mutis en su ensayo titulado precisamente La desesperanza en 1965, en una conferencia dada en la Casa del Lago en México, en este Mutis caracteriza los síntomas de lo que él llama la desesperanza. Es necesario entonces reconocer que tanto en la conceptualización como en la ficcionalización, el escritor vallecaucano es precedido en Colombia por el autor de La nieve del Almirante. Prueba de ello son la obra de Mutis, anteriores al 88, la suma de Macrol de Gaviero, toda su suma poética, y relatos como La mansión de Araucaima en 1973, el cuento que recomiendo a todos, La muerte del estratega de 1978. Hecho que no quiere decir que la obra de Cruz Cronfly carezca de originalidad o que sea la copia de un epígono de la obra de Mutis. Por el contrario, la recurrencia de esta problemática en sus novelas permite entender que sus personajes hacen parte de aquello que Mutis denomina, cito, dolorosa familia de los lúcidos que han desechado la acción. Y él, me refiero a Cronfly, en tanto autor se integra a la tradición de aquellos que, de acuerdo con Mutis, autores como Conrad, Drieu de la Rochelle, Marot, Pessoa, Musil, García Márquez, sobre todo el del Coronel no tiene quien escriba, y Malcolm Lowry, han expuesto una visión desesperanzada de la vida, de la historia y del hombre. Eso es una cita de Mutis. Antes bien, se podría decir que Cruz Cronfly se inscribe en el proyecto propuesto por Mutis y las posibilidades que ofrece la profundización en lo que éste define como fenomenología de la desesperanza. Cruz Cronfly parece consolidar su proyecto creador alrededor de esta idea y responder primero a la necesidad de conceptualizar filosóficamente sobre el asunto y segundo a algunas de las preguntas formuladas por Mutis. Mutis lanza una serie de preguntas y yo creo que Cruz Cronfly se tiene a dos preguntas principales. ¿Por qué la desesperanza es un fenómeno contemporáneo? ¿Cuáles son los nexos entre el romanticismo y la desesperanza? De hecho, la desesperanza figura, como ya se dijo, como elemento estructurante de sus novelas y de argumentación y reflexión de gran parte de sus ensayos.
En estos últimos, en La sombrilla planetaria, ensayos sobre modernidad y posmodernidad en la cultura del 94, el tema se perfila sin enunciarse explícitamente. Se adivina, por ejemplo, en el ensayo titulado La nieve del admirante o la agonía de la modernidad, y entre paréntesis pone Cruz Cronfli una aproximación al drama de la modernidad en la novela de Álvaro Mutis, a pesar de su insistencia en no reconocerse como un hombre moderno. En las aproximaciones literarias compuestas entre 1977 y 1995, contenidas en el título titulado Amapolas al vapor, publicadas en el 96, se descubre la idea de la desesperanza implícitamente en la cercanía que Cronfli establece con algunos autores y en el hecho de que presente el volumen afirmando, cito, «Todo aquí ha quedado hecho y escrito, pensado y dicho contra la muerte, el terror, la amenaza diaria y el bus callejero». Y finalmente la desesperanza se hace explícita, evidente en los ensayos de La tierra que atardece, ensayos sobre modernidad y posmodernidad. En este volumen, además de incluir un ensayo titulado La desesperanza, alto costo de la razón lúcida, el problema de la desesperanza atraviesa todos los ensayos. Aquí, con la intención de explicar la génesis de este fenómeno, Cruz Cronfli enriquece la reflexión ampliando el espectro explicativo. Para tal fin, sin desconocer que la literatura ha captado e interpretado de la mejor manera este problema, abandona el ámbito literario de obras y algunos autores y se ubica en el ámbito cultural de la era moderna occidental, donde según él es posible rastrear los orígenes de la desesperanza. Para él, esta es el resultado de unos procesos históricos culturales vividos por el hombre occidental durante la era moderna. Antes de llegar al ensayo central aquí citado, en el ensayo titulado Ser contemporáneo, ese modo actual de no ser moderno, el yo del ensayista se autodefine como un desesperanzado y concibe la desesperanza como un resultado progresivo de la secularización del pensamiento occidental. Para Cruz Cronfli, el sujeto moderno, separado de los mitos mágicos religiosos y confrontado con un mundo desencantado, es ya un desesperanzado. Razón por la cual no duda en afirmar, cito, que de hecho el ideal ilustrado condujo muy rápidamente al desencantamiento del mundo y a la desesperanza como una de sus naturales secuelas. Según él, ante la pérdida de todo fundamento y asaltados por la desesperanza, quedamos delante del vacío y de su horror. Así, después de explicar la crisis de los mitos como la igualdad, la libertad, la perfectibilidad y el progreso humano, al llegar a la desesperanza a alto costo de la razón lúcida, para explicar el denominado horror vacui, afirma, leo una cita, pues separado del mito y de lo sagrado, red primordial del sentido, el hombre moderno se hunde en la desesperanza, en sensaciones de soledad y abandono, todo lo cual se traduce en una consecuencial pérdida del sentido de vivir. El triunfo de la razón lúcida es entonces también el triunfo de una cierta desventura, de una cierta tristeza y desesperanza, de una cierta agonía derivada del escepticismo y del nihilismo. Y a esta apuesta por el dolor y por la desesperanza casi nadie juega, salvo contados enfermos éticamente comprometidos con la aventura del conocimiento a todo costo, capaces de asomarse al vacío de la duda y permanecer absortos ante su contemplación y su presencia sin posibilidad alguna de retorno. Si bien la desesperanza constituye el crisol alrededor del cual se estructura la narrativa de Cronfli, sin que se pueda decir hasta dónde va el diálogo con Mutis, sí se puede observar que la particularidad del tratamiento del problema en su obra se fundamenta en una forma particular de entender la historia, y a pesar de los naturales y a la vez ridículos deseos de inmortalidad, el efímero paso del hombre sobre la tierra. Paradójicamente, a pesar de estar convencido del fracaso del proyecto ilustrado y de sus mitos, en su obra se lee la actitud y la certeza del desesperanzado del sujeto lúcido moderno. Tal lucidez le ha permitido sin duda articular en su obra las grandes paradojas de la modernidad, como la gloria y el poder, la miseria y el olvido humano en Las cenizas del Libertador, por ejemplo, el declive de la fe en el amor como promesa en
la fragmentación del sujeto en la congoja del amor fenicular, y en novelas como Faleva y La ceremonia de la soledad, y últimamente en La vida secreta de los perros infieles. El desarraigo, por ejemplo, es tratado de manera amplia en La caravana de Gardel. El deterioro humano, la vejez, la soledad y la condición urbana del transeúnte posmoderno, entre otros aspectos, en la novela que pues voy a explicar un poco ahora. En todas estas novelas, Cronfield deja claro que hoy por hoy no se puede hacer una apología de la modernidad y sus ideales, sino por el contrario observar cómo en las urbes, símbolos de la modernidad y el progreso, los seres humanos hemos entrado en un mundo extraño en el que poco a poco nos hemos ido deshumanizando. Paso a la tercera parte y entro en la novela. Condición de transeúntes e intrascendencia en el embarcadero de los incurables. La trama del embarcadero de los incurables se desarrolla durante la noche de un viernes, pero no cualquier viernes, sino uno de aquellos que en el lenguaje coloquial colombiano se denomina viernes cultural. Es decir, la noche en que frenéticos, un buen número de personas, se entrega a la rumba, al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, a la comida, al sexo, entre otros excesos que han entrado a formar parte de aquello que hoy se llama cultura urbana. Como se verá más adelante, la opción por este referente temporal y cultural no es gratuito, pues a través de este fenómeno se evalúa gran parte del hedonismo vulgar del sentir posmoderno. Voy a leerles una cita de la página 26. Es viernes, se avisora una vigorosa subienda de peces. Todo el mundo sabe lo mucho que significa un viernes para el mundo moderno, al precipitarse la noche. El momento de la gran instalación de las mujeres, dijo, la hora de los hombres solitarios. O se enchufan o todo está perdido para ellas, todo lo cual no tiene nada de malo. Que se anden enchufando por el mundo resulta perfecto, pero ocurre que luego nadie los puede desenchufar, y cuando por fin se las logra desenchufar, se arrastran con más de la mitad del enchufe, dijo, entre alicaído y triste. De manera obvia, dicho fenómeno se enmarca en los límites espaciales de la ciudad, de la urbe, cuyos laberintos acogen la evaluación literaria de los problemas anteriormente evocados. Con estas características espaciotemporales, Cruz Cronfle introduce la historia de una pareja de viejos, Uldarico y Marilyn, confrontada con sus miserias personales, sus celos, su desamor, su decrepitud, sus frustraciones y deterioro físico. Así, después de 50 años de maltratos, una pareja que se ha maltratado mutuamente, un viernes al atardecer, debido a un maltrato más, Marilyn decide abandonar por fin a Uldarico, dejando entender que a pesar de todo su mujer constituía parte del hilo que aún lo ataba a la vida. Perturbado, el viejo decide lanzarse a la gran avenida de su ciudad a buscarla. Su periplo durante la noche del viernes y el amanecer del sábado constituye la trama de esta novela y a la vez faculta la evaluación estética de su condición de transeúnte. Como en una especie de vitrina donde observa y es observado, se exhiben las miserias de su condición, el deterioro producido por la vejez, su miedo, su anacronismo, todo su ser se expone a la crueldad de miradas frívolas y anónimas. Por el modo como Cruz Cronfle configura sus personajes y trata los temas problemas, se puede afirmar que su propósito es evaluar la condición del sujeto sometido a los códigos y leyes de las tan mentadas culturas urbanas. Aunque desde el inicio se entiende que tanto Marilyn como Uldarico son citadinos, transeúntes, se hace evidente que el viejo, a pesar de su lucidez, desconoce o ha perdido contacto con las convenciones y los imaginarios posmodernos de la ciudad. Esta particularidad hace que su relación con el espacio, la gran avenida, aparezca como problemática, tensa. Uldarico es representado como un ser perdido en la multitud, padeciendo en la ciudad que ya no reconoce porque el progreso la ha transformado, dejándolo sin puntos de referencia y orientación no solo espaciales, sino y ante todo identitarios, subjetivos, de seguridad, de memoria, pues ya no encuentra su ser en ella. Así, al abandonar su casa y entrar en la avenida,
las primeras evocaciones resultan melancólicas. Página 20, voy a leerles una cita. Sin el león no habría posmodernidad, pensó. Las edades del mundo tuvieron sus propios tonos, se dijo. Ah, mi ciudad, entrar en un poderoso túnel de humo y aullido tibio y seguro en el que las claves del laberinto han quedado por siempre establecidas. ¿Dónde los rostros que un día vi y ahora no veo? Ajeno a toda intención descriptiva, así como Chris Comfrey desecha la posibilidad de ofrecernos una descripción o caracterización física objetiva del personaje, de igual manera descarta la eventualidad de ofrecer al lector la descripción de la urbe como un espacio físico compuesto de casas, avenidas, puentes, rascacielos, parques u otro, y prefiere representarla como un espacio psíquico condicionado por el imaginario, la subjetividad y la particular manera como el personaje se ha relacionado con ella. En esta perspectiva, la ciudad deja de ser un simple marco espacio en el cual se enmarca la acción y en el cual evoluciona el personaje y se convierte en un constructo cultural que da cuenta de lo que el sujeto ha sido o querido ser, de su identidad, su seguridad, sus miedos, su soledad. Al igual que otros aspectos, la configuración del espacio se hace sin explicación conceptual o análisis sociológico alguno. La ciudad se percibe a través de los ojos del protagonista o, en su defecto, cuando el narrador interviene, su percepción expresa un problema existencial que comparten las dos instancias narrativas. Les leo una cita de la página 117. A todas luces la ciudad se le venía encima. Lo estaba sepultando con el golpe de sus viejos mástiles y con el rigor de todos sus despojos. Una aplanadora en lo más noble de sus hombros. Uldarico lo sabía, pero a estas alturas no tenía la menor posibilidad de regreso. Así, en el embarcadero de los incurables, el viaje de Uldarico por la avenida, más que un recorrido pictórico, es un viaje que implica un regreso al pasado, a un encuentro con recuerdos, con fragmentos de lo que fue, pero también con la nada. La alternancia o contrapunteo entre el presente y el pasado conduce al personaje a una toma de conciencia no solo del paso del tiempo, sino también del sinsentido de la existencia y de la intrascendencia de su ser fragmentado. Pues con el paso del tiempo y el arrollador progreso no queda nada. Cuando más permanecen los objetos, pero desposeídos del sentido que alguna vez tuvieron para él. Cruz Comfrey plantea que nosotros le atribuimos un sentido a las cosas como ser humano. Cuando yo paso frente a la universidad y veo la entrada de la universidad, eso se convierte para mí no solamente en un punto de orientación física, sino también en un punto subjetivo de orientación, de identidad o algo más. Voy a leerles una cita de la página 119-120. Entra por la endija de una calle estrecha que es a sus ojos como una bisagra, paralela y émula de la gran avenida. Muñón ya seco en mitad del delirio del desarrollo. Muñón desprendido del hacha de Robert Moses. Robert Moses es el arquitecto norteamericano que ideó las grandes urbes gringas, entonces ya podrán entender. Despejada, tranquila, familiar, vestigial. Qué preciosa se observa a estas horas la tal callecita. Lugares que cree recordar de sus tiempos de niño está viendo. Los lugares de mi constitución como hombre, dijo, de los que aún ando peregrino, una gangrena. En aquel entonces la gran avenida no era más que un espacioso sendero de tierra y guijarros, un pedregal en medio de hebras de hierbas y parches de sol entre grandes sombras. El viento soplaba espigas como colas de azules pájaros, cabelleras de viejos cabellos, y ver lo que era. El progreso se había apoderado del polvoriento sendero y sobre él había colocado lo mejor de sus signos. Y por supuesto, pues, el sentido es irónico. Para configurar el periplo y las tensiones que se establecen entre la urbe y Uldarico, a mi modo de ver objeto principal del relato, Cruz Comfrey utiliza la célebre metáfora de Heráclito: la vida es como un río. El todo cambia y nada permanece. No te bañarás dos veces en el mismo río, y sobre todo la comparación entre la vida,
las cosas existentes y la corriente del río organizan en parte axiológicamente el relato. Dan lugar a una visión desesperanzada de la vida. Esta metáfora le permite al autor interpretar la condición humana de cara a los mitos premodernos, modernos y posmodernos. No se trata de una simple representación de la realidad de la vida o de las cosas, sino de un análisis literario de aquello que cambia física y mentalmente y de aquello que inevitablemente, a pesar del progreso, permanece en el ser humano, básicamente su condición de ser pasional, su instinto animal. En este sentido, Cruz Cronfly desmonta el mito moderno de la perfectibilidad humana. La metáfora que inicialmente se refiere al paso del tiempo y hace alusión al río como la vida misma, siempre en movimiento y constante cambio, se adapta al sugestivo título que alude al problema del sinsentido del mundo al que los hombres, seres incurables, buscan otorgarle una transitoria y precaria finalidad, olvidando que el ser humano no puede nada contra el olvido y la muerte. De este modo la avenida corre como un río, pero lejos de expresar el progreso o cambios positivos, se ha convertido en una trampa, en algo desagradable que todo engulle y devora. Mientras que en la metáfora de Heráclito el río se encamina hacia algo más grande como el mar, donde el ser se integra al todo, en el embarcadero de los incurables la avenida río se convierte en algo más grande, el gran lago, pero al compararse con la condición mortal de los seres humanos de Heráclito, no nos hace un ser completo y general, sino basura. Mientras que en la metáfora de Heráclito, el ser que no se baña dos veces en el mismo río, cuando se va en el río se integra al todo, aquí nos integramos a un mar de basura, básicamente. Tanto el narrador como el personaje advierten que se trata de un río distinto, mientras que el primero advierte, cito, página 78, que el río humano en que braceaba Uldarico era mucho más que un río, largo, espeso consenso, bastante otra cosa. El segundo, en su visión desesperanzada, trágica del caos, advierte que de él no resulta nada bueno, puesto que en ese río la vida no se abre paso. Voy a leerles una cita de la página 147. Estoy de acuerdo, la vida debería considerarse como un río, dijo, pero ocurre que es siempre lo contrario de un río, solo una congestionada sopa de fideos y cieno, trapos viejos, desechos, nada se marcha jamás de nuestro lado definitivamente. Ningún río, gritó. Todo al fin naufraga catastróficamente en medio del lodo de siempre. Huesos de vacunos, pellejo de caballares y caprinos, yo mismo lo he presenciado en las sangrantes bocas de las cachamas. Aquellos gemidos de la gente dedicada a empujar durante años animales encorvados a lo largo del viaje, dijo, penumbras pobladas de sombras de animales de carga y para completar, montañas de fotografías y más fotografías acerca de semejante desgracia. En la subjetividad de Uldarico no se trata de un río sino de un lago, razón por la cual hace constante referencia a la metáfora del gran lago, proveniente sin duda alguna del imaginario bíblico. No se puede perder de vista que aunque desprendido de los mitos mágicos religiosos, de manera recurrente utiliza esta imagen en el sentido metafórico configurado en el Apocalipsis. Me refiero al capítulo 20, versículos 9-14. Utiliza esta metáfora para referirse al lugar donde se asiste a la segunda muerte, ¿no? Según el Apocalipsis, donde después de la muerte, en un mare magnum de fuego y azufre, irían a sufrir eternamente los pecadores. Para Uldarico, la marejada urbana es ya el infierno. Muerto en vida ya no necesita ir a otro lugar para morir por segunda vez. Les voy a leer una cita de la página 137. Desperdicios disueltos ya en el lago, pensó. Hierba que nombra su pasado en la densidad podrida del cieno. Escamas nacaradas de pescado. Jirones de tripas que rodaron de la mesa quién sabe desde cuándo. Pisoteadas, dijo,
cáscaras, hojas igualmente pisoteadas interminablemente. Todo por fin reunido en el estanque de las cosas perdurables. La vida jamás fue un feliz camino conducente a ningún sitio, mucho menos un río, más bien me quedo con la metáfora del gran lago. Heme aquí pues, perseguido y acorralado, dijo, en poder de 2 buitres y todo lo demás.